Hoy en nuestro segmento Escudriñando las Escrituras vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que todo creyente, toda persona necesita tener. Es algo trascendental, algo que predomina en la mente, en el corazón, en el espíritu. Esto domina de una manera tal que puede llevar la vida hacia el éxito espiritual, ministerial y en la vida personal. Vamos a hablar del dominio propio, fruto del espíritu. ¿Y qué es el dominio propio o templanza? Vamos a ver. Mi hermano Franklin, léase en Gálatas capítulo 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 23. Su letra dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén. El dominio propio es una parte del fruto del espíritu o templanza, donde mi hermano acaba de leer en Gálatas capítulo 5, verso 22, 23 en adelante. Es algo que Dios, Espíritu Santo, quiere que sea característico en tu vida. Dominio propio significa que controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones, en lugar de que ellos te controlen a ti. Veamos lo que dice Proverbios. Vamos a ver qué dice Proverbios en cuanto a esto. Proverbios 25, verso 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Wow. Hermanos, una ciudad. ¿Por qué Proverbios 25, 28 hace esta comparación? Imaginémonos una ciudad sin muro. Un muro es un símbolo de seguridad. Representa protección. Vamos a ver un ejemplo en Josué, capítulo 6, verso 1. Nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Hermanos, si esta ciudad de Jericó no hubiese tenido murallas ni puertas, hubiese sido una presa fácil para el pueblo de Dios. Porque sinceramente, aquí vemos que cuando una persona no tiene dominio propio, hermanos, no tiene esas riendas, no tiene, es como una ciudad, como sin muro, que tú puedes penetrar fácil, que cualquier cosa lo puede ofender. Cualquier cosa puede hacer que esa persona te responda de una manera inapropiada, hermano. Entonces, aquí vamos a ver por dónde comienza el dominio propio. Voy a leer algo que se encuentra en Filipenses, capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ok, vemos que aquí te habla del pensamiento en este Filipenses, capítulo 4, verso 8. Pero ¿por qué el dominio propio inicia por ahí, hermano Franklin? Por el pensamiento. Gloria a Dios. Bueno, la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 6, verso 12, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no me dejaré dominar de ella. Amén. Nosotros siempre escuchamos de que de la abundancia del corazón habla la boca, que nuestro corazón, y a veces no meditamos qué es lo que Dios en realidad quiere dejar dicho cuando Él se refiere al corazón. Nosotros pensamos muchas veces que es lo que bombea sangre, y no es eso. Dios se está refiriendo a la mente. Entonces Dios le está hablando al ser humano, a su mente, donde está todo. La mente domina el cuerpo. Así es. Entonces todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no me dejaré dominar de ella. Amén. Cuando tú no tienes impulso, por ejemplo, Jesús viene y dice: si alguien te pega en la mejilla, pon tu otra mejilla. Si alguien te da una bofetada, pon tu otra mejilla. Jesús se estaba refiriendo ahí a que tú controles tus impulsos, tus pensamientos. Porque cuando tú no puedes controlar tus pensamientos, tus impulsos, Jesús no se refirió a que te van a dar una galleta, sino a que si hay una discusión, si hay un problema y alguien te está diciendo 2 o 3 palabras no adecuadas,
no va a pasar de ahí si tú te sabes controlar, si tú tienes templanza, si tú tienes dominio propio. No va a llegar ahí. Porque obviamente que esa persona va a ver que tú no te estás igualando a ella. Y se va a calmar. Entonces, esto es lo que queremos. Que tú comiences a notar, a ver, a aprender sobre el dominio propio. Así es, hermano. ¿Por qué el dominio propio inicia por el pensamiento? Sencillamente, el hermano Franklin decía que la mente es la que domina el cuerpo. Es algo real. Cuando ustedes ven que una persona asesina a otra persona, no lo hizo de la noche a la mañana. Lo pensó. ¿Por qué yo digo esto? Lo siguiente. Los pensamientos se manifiestan como palabras. Las palabras como actos. Y los actos se solidifican creando el carácter. Como dice la Biblia, que como un hombre piensa en su corazón, tal es él. O sea, vemos lo siguiente. Los pensamientos son poderosos porque con ellos tú en tu mente creas una realidad. Tu realidad, tú la creas dentro de ti, pero la realidad exterior es otra. Tú tienes un hábito de pensamiento. Ese hábito de pensamiento te hace creer que tal cosa es de tal manera y cuando viene a ver no es así. Esos pensamientos predominan en ti de tal manera que cuando tú vas a decir algo, no lo piensas, porque en vez de tú dominar tus pensamientos, te dominan ellos a ti. Cuando ese reflejo sale de ti, como dice Lucas 6:45, que el hombre del buen deseo de su corazón saca lo bueno, y el hombre de su mal deseo de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso hace que cuando alguien está delante de ti y te ofende, y tú vienes, si no tienes dominio propio, responde y dice un improperio. Y eso hace ver en ti que lo que esa persona hizo te afectaba. No tienes dominio propio, hermano, si haces eso. Si tú eres una persona que por todo eres una persona que pelea, no tienes dominio propio. No lo tienes. Porque sencillamente el pensamiento va ligado al carácter, va ligado a los hábitos. Tú creas un hábito de pensamiento de una manera que tu mente divaga y no puedes concentrarte y decir, voy a pensar así, voy a hablar de tal forma. No lo haces. Cuando tú haces eso no tienes dominio propio. Pero ¿en cuáles ámbitos de la vida hay que tener dominio propio? En el ámbito espiritual es uno de los primeros. Porque sencillamente, si tú no tienes dominio propio, tú no dices, bueno, yo voy a sacar un tiempo para leer la Biblia. En ese tiempo voy a orar tantos minutos. En ese tiempo voy a leer tantos minutos. Me voy a concentrar. Si tú usas el teléfono y dices, wow, me escribieron, para la oración y agarra el teléfono, hermano, y te pones a mirar. Pero ¿qué dice la Biblia? En 1 Timoteo, capítulo 1, verso 7. Y no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Oye, poder, amor y dominio propio. Amén. O sea, el dominio propio es tu autodominarte. El dominio propio tú lo creas creando una autodisciplina. ¿Y qué es la autodisciplina? La autodisciplina no es más que tú ponerte reglas tú mismo y decir, me voy a organizar. Por la mañana, por ejemplo, voy a dedicar una hora a la oración y a la lectura de la Biblia. Voy a dedicar una hora a visitar a un hermano. Eso es tener dominio propio. Tú estás organizando tu mente, organizando tus tareas. Y eso hace que tu vida tenga un control y haya una calidad. Si tú dices, yo soy una persona que ofendo cuando hablo, tú te detienes y dices, cuando el hermano Franklin, que le gusta relajar mucho, por ejemplo, venga y usa un relajo que no me gusta, yo de manera decente voy a tratar de quedarme callado. Y en un momento que yo me sienta bien, voy a decir, mira, hermano Franklin, tú tienes un relajo que no me agrada. Yo quiero que de una manera sana tú y yo cortemos la chelcha porque no me hace bien. O sea, ya cuando tú haces eso estás teniendo dominio propio. Cuando tú no ofendes a otra persona de una manera que esa persona se sienta agredida, tú tienes dominio propio. La Biblia dice que lo que tú quieres que los demás hagan contigo, hazlo tú con ellos. Santo. O sea, te está diciendo que tú tienes que crear una semejanza entre ti y la otra persona. ¿En qué otro ámbito hay que tener dominio propio, hermano Franklin? Criando los hijos, las madres. ¿Por qué digo esto? Sencillamente soy hijo. Seré padre en algún día. Amén. Entonces, hay padres que no tienen paciencia
para sus hijos. ¿Por qué? Tienen un hijo y ellos piensan que no fueron niños, hermano. Así es, pero escucha algo, hermano David. Hay gente que dice, Señor, dame paciencia. Escucha esto, yo le están pidiendo al Señor, dame paciencia. Pero la Biblia está diciendo aquí en Gálatas, capítulo 5, verso 23, que es un fruto del Espíritu. O sea, está en ti. Como sierva y siervo de Dios, tú tienes ese fruto del Espíritu. Es una virtud que Dios te ha dado para que haya una manifestación en tu vida. Y de esa manera tú demuestres que eres una sierva, que eres un siervo de Dios. No, Señor, dame paciencia para yo poder soportar a este muchacho, por ejemplo. Está en ti. Pero es como dice el hermano David, si tú no lo cultivas, es como un fruto. Si tú siembras una mata, no es un proceso. Claro que sí. Tienes que sembrar la semilla tiene que morir, tiene que echarle agua, tiene que echar raíz, luego sale la flor, luego pasa un tiempo y ella crece y luego da fruto. Eso pasa con nosotros también. Entonces es una virtud que el Señor quiere. Pero escucha esto, muchos de tus problemas y los míos son causados por nuestra falta de dominio propio. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque no me puedo adelgazar, por ejemplo. O sea, no puedo rebajar. ¿Por qué me botan del trabajo? Un ejemplo. ¿Por qué no puedo lograr más? ¿Por qué no puedo quitarme este mal hábito de encima? ¿Por qué no me puedo deshacer de todas estas deudas? ¿Sabe por qué? Porque no puedo hacer nada de estas cosas porque no tengo autocontrol. Si no hay dominio propio, templanza, vas a estar así. Te van a botar del trabajo siempre. Si estás yendo al gym, no vas a ver buenos resultados porque vas un día, 2 días, una semana, pero deja de ir. No hay dominio propio. El dominio propio es donde tú te dominas. Tienes un autocontrol de ti mismo. Entonces, ya sabes que tú tienes una virtud y que no puedes estar diciéndole al Señor, Señor, dame paciencia. Tienes que crear hábitos buenos. Y el hermano David te explicaba, te decía, te soltaba cómo tú puedes crear esos hábitos. Y puso un gran ejemplo muy importante. Y ese ejemplo fue la Biblia. Amén. Y fíjate que habla de una lucha, Gálatas, entre la carne y el espíritu. Así es. Por ejemplo, más para arriba habla de las obras de la carne. Y habla de, por ejemplo, de adulterio, fornicación, lascivia. Entonces, más para aquí en el fruto del Espíritu habla de paz. Amén. Amor. Gloria a Dios. Entonces hay una guerra. Entonces esa virtud Dios te la ha puesto en tu vida para que tú la practiques, para que tú demuestres que eres una sierva y un siervo de Dios. Amén. Aquí, mi hermano Franklin, eso es importante lo que tú acabas de mencionar. Porque la persona piensa que solamente el dominio propio tienen que adquirirlo en la vida espiritual. Y hay un error. Sencillamente, ¿por qué? Porque el dominio es algo tan bueno, el dominio propio, que te ayuda en todos los ámbitos y las áreas de tu vida. Voy a dar unas breves recomendaciones sobre cómo tener dominio propio. ¿Por qué tú no tienes dominio propio? Sencillamente no te autoconoces. Lo más difícil es autoconocernos, saber cuáles son nuestros impulsos, saber cómo nos comportamos ante ciertas circunstancias. Y otra cosa muy importante que a la hora de tener dominio propio, de comenzar a crear ese hábito de adquirirlo, hay algo que se llama inteligencia emocional. Las emociones se manifiestan de una manera que se desencadenan si no tenemos el control. Un desencadenamiento es lo siguiente, es que tú no tienes el control de esto, porque sencillamente cuando tú tienes el control de algo, por ejemplo, usted tiene una cadena, hermano Franklin, pero si usted no tiene candado para hacer esa cadena, dígame, le van a robar, porque sencillamente no tiene ese candado que dice, bueno, yo tengo este candado y le voy a poner esta llave. Ahora, aunque tenga el candado y tiene la llave, ¿cómo va a abrir? Entonces, lo primero es que debes empezar por tus emociones. Debes de aprender a reconocerlas. ¿Y cómo tú reconocerás tus emociones? Cuando tú experimentes
no trates de evitarla. Reconócela, acéptala y haz esto. Te relacionas con ella. Y tú mismo en un cuaderno vas anotando qué vas sintiendo dentro de ti. Cuando ya tú comiences en ese proceso de reconocer tus emociones, tú sabrás cuando estás triste y sabrás cómo dominar esa tristeza. Sabrás cuando estás muy contento, porque a veces estar contento de más también es un problema, porque estás fuera de control, no tienes dominio propio. Debes de hacer esto desde una perspectiva que tú dices, bueno, mentalmente me voy a preparar. Voy a cambiar mis hábitos de pensamiento. Los hábitos de pensamiento se cambian relativizando, hermano. ¿Por qué? Cuando tú te pones a comparar y dices, yo la semana pasada hablaba de tal manera y ahora me manejo de tal forma. Dice, bueno, ya yo estoy trabajando. Ahora no es algo que se logre de la noche a la mañana. Debes de pedirle a Dios primero, orando en oración, que te ayudes. No puedes ser procrastinador. Tienes que ser disciplinado. Porque el dominio propio es disciplina. Tú creas esa disciplina mentalmente por tus pensamientos, analizando y organizando cómo lo vas a hacer. La disciplina, simplemente, ¿qué es? Es la mente ordenada para controlar nuestras vidas. Tú te ordenas mentalmente y todo lo que salga de ti será algo eficaz. Pero la Biblia habla en Pedro también, que dice, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. O sea, Él te está diciendo a ti, tú tienes el conocimiento, tú eres un doctor en las escrituras, pero no te lo aplicas, no estás en nada. Te está diciendo que tienes que tener el dominio propio a la hora de enseñar a alguien para no ofenderlo. Porque a veces tenemos altos conocimientos, pero no tenemos educación ni moderación. La templanza es moderación del temperamento, del carácter y los pensamientos. Esto te hace a ti ser una persona prudente. La prudencia es algo que te lleva a grandes lugares. Porque el rey David, cuando se acercó a Saúl, él tuvo prudencia. Fue un joven prudente, hermano Franklin. Sí. O sea, hay un gran ejemplo también, hermano David. Y es alguien que la Biblia lo narra mucho. Y él aparece en la vida de Jesús muchísimo. Y ese es Pedro. ¿Y por qué digo Pedro? Porque estamos hablando de un hombre impulsivo, inquieto. Por ejemplo, Jesús venía caminando sobre las aguas y desde que ellos dijeron un fantasma, Pedro es que sale. Si eres tú, Señor, era impulsivo, no tenía dominio propio, no tenía templanza. Y siempre él estaba ahí, siempre inquieto, siempre hablando. Siempre, usted va a ver que en la vida de Jesús es Pedro que siempre habla. Es difícil que los discípulos hablaran más que él, siempre él estaba ahí. Entonces, hubo algo que pasó aquí en la palabra de Dios, en Mateo, capítulo 16, verso 13. Y dice el verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dice el verso 14, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías, o algunos de los profetas. Verso 15, y él dijo, ¿y a vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué hermoso de Pedro? Que mientras todos estaban hablando ahí, diciendo que Jeremías, que Elías, que uno de los profetas, Pedro estaba calladito ahí. Parece que Pedro aprendió la lección y se quedó pensando ahí. Y tuvo dominio propio. El hombre impulsivo, que era inquieto, que siempre tenía que querer salir en la foto primero. Eso pasa a veces con nosotros. El hombre estaba ahí con calma y parece que pensó y Dios le reveló la palabra correcta. Y cuando Jesús volvió y le preguntó, ¿y para vosotros quiénes dicen que soy yo? Miren lo hermoso de Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y miren cómo Jesús a Pedro le dice, bienaventurado. Una persona bienaventurado es prosperado.
es bendecido, le va bien. Y Jesús le estaba diciendo aquí a Pedro, oye, le está diciendo, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, a veces el Señor no nos revela tal y tal palabra porque no tenemos dominio propio. No estamos preparados. No estamos preparados. Sencillamente, hermano, mire, el dominio propio, hermano Franklin, es madurez espiritual. Amén. Para ser más específico, cuando tú tienes dominio propio, tú dices, voy a ir a la iglesia hoy, me voy a sentar y voy a esperar que el culto se acabe. Entonces, después que el culto se acabe, yo voy a saludar a mis hermanos porque no estoy acostumbrado a hacer esto. Pero ya estoy preparado, me siento preparado, capacitado para hacer dicha cosa. No cuando el culto va por su buena, que dan unos mensajes, que hasta sueño le da a uno. Usted se queda ahí hasta que se acabe. Y luego entonces se retira. Entonces, el dominio propio es predominante, como decía. Es algo que es necesario para la vida, hasta que nos moramos, hasta que estemos aquí en la tierra. Por ejemplo, cuando en una ocasión Pedro estaba minimizando a los gentiles y vino el apóstol Pablo y le dio una corrección sabia, Pedro podía decirle, pero yo tengo más tiempo que tú en esto. ¿Y qué pasó? Pasó lo siguiente. El apóstol Pablo se hizo sabio porque corrigió a Pedro, porque él vio que tenía una sección de personas. Entonces Pedro se quedó en silencio, no dijo nada. O sea, tuvo dominio propio. El hombre impulsivo que usted hablaba, el hombre que le mochó la oreja a uno cuando Jesús iba a ser entregado. Que andaba armado siempre. Este hombre, que era un David, que era un peleón, no se viene el Señor y le da dominio propio. Cuando chocamos con Dios, con el Espíritu de Dios, hay una transformación. Amén. Ahora, tenemos que aceptar que la palabra de Dios, esa inspiración que está ahí, es la que transforma al hombre, es la que regenera. Pero debe de haber un cambio, debe de haber una disposición de nuestra parte, una determinación, una constancia. El dominio propio, hermano, esta palabrita tan sencilla o templanza, cuando la logramos aplicar en nuestro trabajo, en nuestra vida social, Una pareja. en la cancha, en el matrimonio, a la hora de esperar un turno. Yo un día estaba en el banco de reservas, hermano Franklin. Yo había hecho mi fila, pero hubo un error a la hora de hacer el depósito. Yo sencillamente me retiro, hago una llamada, le digo al jefe, maestro, hubo un error aquí con un numerito, porque esta cuenta en dólares y usted me dio pues. Entonces, yo quisiera saber si yo voy al taller nuevamente, usted me da el dinero para depositarle en dólares, o lo espero aquí para que mande a uno de los muchachos que me devuelva. Voy, me devuelvo. Cuando vuelvo, la cajera me dice, no, tú no tienes que hacer fila. Pero los que estaban ahí comenzaron a pelear y a discutir. En ese momento, sabiamente, yo lo que hice fue que me puse en la fila. Y dije, no te preocupes, que no me empecé a hacer el turno nuevamente. O sea, tuve dominio propio. Ahora, en otra ocasión, yo andaba en la tienda con mi amada y nos tocaba de primero pagar. Y se mete una chica adelante con una niña. Pero que ella está viendo que estamos adelante y no pide permiso ni nada. Yo me incomodé bastante que le iba a decir algo. Pero ella, al yo ver la calma de ella, le digo, pero ¿y tú te vas a quedar así? Y no vas a decir nada. Dime. Se quedó tranquila. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú en algún momento de tu vida no vas a faltar. Claro que vas a faltar. Tú eres un ser humano de carne y hueso. Porque Jesús en un momento tuvo celo. Porque estaba tomando la casa de su padre como un lugar para vender, para hacer ventas. Y él se enojó. Entonces, hermano, no es que tú simplemente vas a decir, que yo hoy me voy a proponer a tener dominio propio y mañana ya. No es así. Es algo que tienes que crear un plan, primeramente. Y la Biblia dice en Proverbios 16, verso 1, la disposición del corazón es de los hombres, mas la respuesta de la lengua es de Jehová. O sea, tú debes de crear un plan y ponerlo en las manos de Dios.
de autoconocerte, de saber cómo tú te manejas, ver las situaciones en las cuales tú has tenido prudencia y dominio propio, para así decir, bueno, yo tengo que actuar de tal manera. Ahora, tú tienes que aplicar el dominio propio en el momento adecuado. Hay momentos en que no es necesario que tú lo utilices. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no es necesario. Ahora, cuando llega un momento de que alguien quiere discutir contigo y tú sabiamente te retiras y no dices nada, estás actuando con dominio propio. Pero debes de orar al Señor, pedirlo en oración, poner de tu parte, autotrabajarte, autoconocerte, para que puedas tener los resultados que tú esperas. Amén. Y en Jesús vemos dominio propio. Este es el gran ejemplo. Nuestro mayor ejemplo a seguir es Jesús. ¿Por qué? Estamos hablando de que estaban desde los más jóvenes hasta los más ancianos, con piedra en la mano. Y había una mujer allí que la querían apedrear. Y mientras la querían apedrear ahí, Jesús estaba escribiendo en la arena. Y ellos le hablaban la ley. En la ley de Moisés está escrito que si 2 o 3 testigos la encontramos cometiendo adulterio en el acto, la podemos apedrear. Fíjese es que ellos le repiten esa misma palabra de la ley a Jesús 2 veces. Y Jesús sigue escribiendo en la arena. Y luego él responde. Hay dominio propio, hay un alto control. Jesús pensó lo que iba a decir. Y Jesús lo sabe todo. Es el Hijo de Dios. Entonces Jesús, me imagino yo en ese momento mirando sus pensamientos, su pasado, lo que ellos habían cometido, y le dice esta sabia palabra: que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. En otra versión dice que tire la piedra el que nunca ha cometido pecado. Santo, aleluya. ¡Qué dominio propio! El que tiene dominio propio es sabio, porque sabe lo que va a decir, porque lo piensa. No actúa sin pensar. Ese era Pedro. ¿Tú te pareces a ellos? ¿Y qué hizo él? Antes de que cante el gallo. Lo negó. No, yo. Porque él no pensaba. No pensaba, no tenía dominio propio, era impulsivo. Pero ¿y después? Después que el maestro murió y resucitó, ¿qué pasó con Pedro? Un hombre fue y le pidió en la puerta de la hermosa, y le pidió algo para que le dé. ¿Y qué dice la Biblia allí en Hechos capítulo 3? No tengo ni plata ni oro. El Pedro, que era impulsivo, tenía dominio propio. Porque dice la Biblia que él le dijo, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oye, el Pedro impulsivo tuvo karma. El que le mochó la oreja tuvo karma. Y dice que agarrándole por la mano, le dijo: levántate y anda. Santo, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y escuche esto. En Mateo capítulo 5, verso 29 dice: así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Aquí hay dominio propio. Si tu ojo derecho, Jesús literalmente no se está refiriendo a que tú cojas una aguja o algo y te saque el ojo. Está hablando de dominio propio. Está hablando de un autocontrol, de que tú te controles tú mismo, de que tú te conozcas, como decía nuestro hermano David. Por ejemplo, si usted sabe que por esa calle que usted se dirige, usted se va a encontrar con una debilidad, un defecto que usted tiene, entonces aquí es que entra este verso. Así pues que si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Jesús lo que está explicando, lo que está enseñando aquí en este verso, que no pase por esa calle, que coja la calle donde te queda más lejos. Si por la calle donde tú ibas a pecar, ibas a cometer algo que a Dios no le agrada, pero tú doblando la otra esquina, aunque iba a durar 5 minutos más caminando, entonces Jesús quiere que tú te vayas por ahí. Amén. Para que tú domines tus emociones. Que las emociones son engañosas. Engañoso es el corazón más que a todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice en Jeremías capítulo 17. Dios hablando allí de que los pensamientos, las emociones son engañosos.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. No tiene dominio propio, un hombre de doble ánimo, hermano. No tiene. Sencillamente, hoy tiene un pensamiento y mañana tiene otro. Dios no es así. A Dios no le agrada a la persona así. ¿Por qué? Porque sencillamente, cuando tú te creas un proyecto y dices, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, tú no tienes ese dominio de decir, Dios me dotó de inteligencia para yo usarla y decir, voy a resolver este problema con la ayuda del Señor. Voy a crear un plan y lo voy a poner en las manos de Dios. Porque muchas personas, a veces teniendo soluciones, quieren orar, hermano. Y la fe sin obra es muerta. Amén. ¿Por qué es muerta? Porque tú teniendo la solución, ¿cuál es el resultado de tu orar? Si tú tienes la solución en tus manos, darle gracias a Dios y actuar. Y accionar. ¿Por qué? Cuando tú actúas, eso se vuelve un conocimiento, esa experiencia. Te vuelves sabio. Y esa sabiduría tú la aplicas en la vida. Porque la persona piensa que sabe el que sabe mucho. No, sabio el que sabe resolver sus problemas. Sabio el que sabe manejarse. Sabio es el que tiene dominio propio. Es mejor ser dominado tú mismo que tener mucha sabiduría humana. Porque eso hace que tú sepas dominarte. Sepas tratar con las personas. Sepas brindarle tu cariño y tu amor de una manera dominada. No dar de más ni menos, sino dar a la medida que Dios quiere que tú des. Atención a los líderes. Muchos líderes en las iglesias, hermanos, no tienen dominio propio con la hora, con predicar un mensaje. A veces hay hermanos que le dan una oportunidad para que oren por las ofrendas y ellos cantan un coro, hermano, y quieren predicar también. Tienen que tener dominio propio, hermano. ¿Por qué? Porque sencillamente tú tienes que aprender a respetar el tiempo estipulado. Con el tiempo hay que tener dominio propio también, en todo. Tener disciplina, tener constancia. ¿Cómo modificamos nuestra mente para el dominio propio? Sencillamente, hablaba de que la mente crea una realidad. Esa realidad dentro de nosotros. ¿Qué es la realidad? La realidad es la verdad que está dentro de nosotros. Pero quizás estamos equivocados. ¿Por qué tenemos una realidad diferente a la de afuera? Sencillamente por nuestra creencia, por el lugar donde nos criamos. Tenemos a veces una enseñanza errónea. Y en base a esa enseñanza es que la mente piensa y crea. Porque el producto de pensar es conocimiento. Cuando tú piensas, tú conoces. Porque esos filósofos grandes, hermano, ¿qué hacían? Ellos veían algo que les llamaba la atención, comenzaban a pensar, ¿qué es eso? Y lo nombraban, le evocaban un nombre, lo estudiaban. Entonces, así tú debes de autoestudiarte y ver que tus pensamientos, la forma de pensar, cuando tú logras cambiarla, logras moldear esa manera de pensar y decir, esta es la realidad de serio, la realidad que yo veo fuera y puedo dominarla y cambiarla. Cuando tú entiendes que tu carácter tú lo modificas para autocontrolarte, vas a tener otros resultados. Tú no vas a tener, si tú calculas 2 más 2, no te puede dar 10, te tiene que dar 4. ¿Me entiendes? Entonces así, comienza por lo más 2, no quieras comenzar por 10 más 10. Cuando tú comienzas por lo poco, hay un resultado. Porque tú vives la experiencia. Los procesos son lo que te hacen tú ser diferente. El proceso de tú adquirir el dominio propio es lo que va a enriquecerte. Es lo que va a decir, bueno, yo era una vez impulsivo. Duré 10 años sin verme con Franklin. Franklin fue para Nueva York y me vio. Pero eso no es David. Dios mío, wow. Un hombre que por todo peleaba y era una discutidera. Y cambió. Tiene dominio propio. Fruto de Dios, fruto del Espíritu y de mi parte. Se ve el cambio. Porque hay que ponerle nuestra parte. Y disciplina, Entonces, hermano, cuando usted inicie un proyecto, enfóquese en usted mismo primero. En usted mejorar y ver el cambio. Nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Entonces, dominio propio, fruto del Espíritu. Esto fue Tiempo de Gracia. Todos los viernes nos puede acompañar de 7 a 8. Nos puede seguir en nuestra página en Facebook como @Tiempo de Gracia. En Instagram como @Tiempo de Gracia 05. Y en YouTube como @Tiempo de Gracia RD. Dios le bendiga. Dios le guarde. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Estuvieron con ustedes su hermano David Vázquez y mi hermano
Franklin Severino para servirle y bendecir su vida a través de la palabra de Dios. Nos vemos nuevamente el próximo viernes a través de 86.net. Esto fue Tiempo de Gracia. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima semana.